y su área de investigación es sobre migración, género, tráfico de personas, entre otras. La ponencia que aún va a compartir con nosotros se llama Migración Interna y Tráfico de Mujeres en México. Gracias. Me voy a parar mejor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora Blanca, por la invitación. Bueno, lo que aquí voy a presentar es un trabajo, todavía no ha terminado, es un proyecto que tenemos financiado por CONACYT, que estamos casi ya estamos terminando, pero falta como 7 o 8 meses. Es algunos resultados que vamos a señalar. Bueno, hay un problema que no hablo bien, es el español, pero voy a intentar. Y cuando veo público me pongo muy nervioso y hablo en español. Bueno, en general voy a explicar qué significa el tráfico de mujeres. Es captar a la persona o a las mujeres, en este caso el tráfico de mujeres, por medio de engaño para cualquier tipo de trabajo forzado, es decir, sea prostitución o trabajo doméstico o ser esposa, etc. Eso es lo que en general define en las Naciones Unidas el tráfico de personas o tráfico de mujeres. Bueno, ahí está, lo ponen en una condición de esclavitud, porque no tienen libertad de salir, no tienen derecho de decidir sobre su cuerpo. Bueno, ¿cuál es la cifra? Hay varias organizaciones que demuestran cifras sobre el tráfico de personas o tráfico de mujeres. Por ejemplo, en el caso de América Latina, este dato es tomado de un libro que publicó la Universidad de Harvard, se llama Siddharth Kara, es un investigador de la Universidad de Harvard que es un nepalí. Dice que en 2006 era 90,000 personas están traficadas en América Latina, que bajó en 2007 entre 40,000 y 50,000 personas. Pero bueno, esos son los datos estimados. Bueno, ¿qué es lo que dice Naciones Unidas? En 2007 dice que cada año cerca de 700,000 a 2 millones de personas son traficadas en el mundo a través de la frontera internacional. Y esta cifra puede llegar a 4 millones cuando estimamos dentro del país. Y en este 4 millones, entre 70 y 80% son las mujeres y niños. Esa es la ruta de tráfico internacional. Los países del primer mundo, en este caso Europa y Estados Unidos, Canadá, incluyendo Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, son los países que destino principalmente. Bueno, en el caso del tráfico de mujeres en México, bueno, eso es la estimación que nosotros hemos hecho. Acerca de 10,000 mujeres están traficadas al año en México. El año pasado salió una nota del INE que dice alrededor de 16,000 niños están traficados en México por año. Cuando estimamos alrededor de 5,000 mujeres están traficadas de México a Estados Unidos y Canadá. Esas son las cifras de México. Bueno, ¿cuáles son los estados que mayor tienen importancia que están invadidos por tráfico de mujeres? Son las Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz. Esos son los estados principalmente de donde provienen las mayorías de mujeres, y los estados amarillos donde sí existen casos, pero no es mayor intensidad como estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Nosotros estimamos, porque empezamos el proyecto desde el año 2002, porque empecé en este año mi tesis doctoral, que trabajé desde Tapachula hasta Ciudad de México, y después cuando me empecé a trabajar aquí en Monterrey y sigo con el mismo proyecto, entonces nosotros estimamos en los últimos 9 años que encontraron cada 10,000 mujeres que trafican en México, 3 son traficadas fuera del país.
y 7 son traficadas dentro del país. Es una estimación, a veces bueno, nos cuestionan, pero nosotros estimamos a partir de hablando con los polleros, los traficantes, incluso las mismas mujeres que fueron traficadas, qué tanto existe la intensidad de las mujeres que trafican dentro del país. Entonces, como 70% es para el mercado interno. La razón principal es que es muy difícil, ahora se lleva, después del año 2001, es muy difícil cruzar la frontera como antes era, la frontera internacional desde México a Estados Unidos. Entonces hay una vigilancia importante o constante vigilancia en la frontera internacional. Esa es la primera causa. La segunda causa que los traficantes dicen, por ejemplo, cuando trafican una mujer mexicana y ponen a trabajar dentro del país, ellos pueden explotar constantemente. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si un traficante trae a una muchacha de Guerrero y obliga a trabajar en Monterrey, entonces venden 20,000 pesos, vende y regresa, y después de 6 meses regresa o otra vez pide una comisión. Entonces, es decir, hay una constante explotación. Si lleva esta mujer a Estados Unidos, se pierde la conexión con la muchacha, ¿no? Entonces, decir, existe una constante explotación. Por eso también los traficantes prefieren, por su propia ganancia, traficar las mujeres dentro de México. Bueno, ¿cuáles son las ciudades más importantes que trafican las mujeres? Nosotros encontramos un proyecto que existen 6 pueblos importantes. Es el Cancún, es el primer lugar que ocupa. Acapulco, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey. Debo aquí afirmar que cuando empezamos el proyecto, Monterrey no estaba figurado. Era 5 pueblos importantes en México. Y Monterrey, después del año 2007, ya tiene mayor importancia para la explotación sexual, porque recuerden que en 2007 organizamos el Foro Mundial de las Culturas, entonces vendieron la imagen de Monterrey en el extranjero. Un ejemplo siempre he dicho, en el año 2008 yo fui a la India, siempre decían que Monterrey no era de parte de México, sí conocen Monterrey, pero no conocen la gente mexicana. Entonces ese es como vendieron la imagen de Monterrey. Cuando digo que estoy viviendo en México no saben, pero cuando digo que estoy viviendo en Monterrey sí saben dónde está Monterrey. Entonces, así se vendieron la imagen. Entonces, esa imagen que lleva el turismo, ¿no? Entonces, ahora, pues, cuestión de seguridad, no hay mayor influencia, pero si había, existía una afluencia grande, venían muchos turistas a Monterrey, y eso también se llevó a crecer la explotación sexual en la ciudad. Bueno, voy a presentar algunos avances que tenemos sobre el tráfico de mujeres hacia zona metro de Monterrey. Bueno, eso forma parte del proyecto que tienen CONACYT, PAECYT y PROMED, que lo financiaron. Bueno, el proyecto tiene objetivo es el descubrir cuáles son las causas principales y cuáles son las características del tráfico de las mujeres traficadas que están en zona metropolitana de Monterrey. Bueno, la metodología. Aquí tengo mi grupo que me apoyan siempre mis alumnos. Bueno, hay una metodología que nosotros utilizamos, a veces puede ser un poquito cuestionable, pero siempre hemos ido a descubrir, el tiempo de entrevista hemos ido como cliente, nunca hemos ido como investigador. Entonces, cuando localizamos o cuando sabemos que hay mujeres traficadas, entonces acercamos a estos lugares por medio de como cliente. Entonces pagamos a la patrona y el precio que cobra la muchacha. Hablamos con la muchacha en principio, después cuando ella dice que sí puede dar y le regalan una entrevista, llevamos el cuarto y ahí hacemos las entrevistas. Entonces, a veces las muchachas sorprenden, como que no quiere servicio, entonces siempre explicamos que nosotros no somos así clientes, pero estamos investigando, quieren saber por qué tú estás aquí, quién te trajo, cómo estás viviendo, cuál es tu problema de salud. Nosotros nunca preguntamos que atrás de que está ahí algún red de narcotráfico o cuál es el nombre de tu dueño, nunca preguntamos eso. Nuestra intención de estar ahí, entrevistar, es sacar la información sobre el problema que está.
Entonces, una vez que terminamos la entrevista, preguntamos a la muchacha que nos puede contactar otras muchachas como ella. Entonces, ahí empezamos a construir una cadena. A veces funciona, a veces termina con una entrevista. Entonces, le digo sinceramente, desde 2008 empezamos el proyecto y hasta 2011 solamente hemos podido entrevistar 25 mujeres. Por ahora, cuestión de la seguridad, no estamos acudiendo a estos lugares frecuentemente, pero sí estamos intentando ingresar por diferentes maneras, pero siempre lo utilizamos como cliente, sacar la información. Como les dije, tenemos 25 entrevistas mujeres traficadas. Hemos hecho esta entre el año 2008 y 2010. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Actualmente Monterrey es el segunda ciudad más grande en México. Como les dije, ahí está creciendo el turismo, también está creciendo el turismo sexual. Incluso esta cuestión del turismo médico también tiene que ver, está ligado con el turismo sexual. La ciudad de Monterrey es una ciudad destino y tránsito. Al mes llegan entre 300 y 400 mujeres mexicanas a Monterrey y 50% quedan en la ciudad y otros son llevadas a otras ciudades mexicanas y Estados Unidos. En este caso, otras ciudades mexicanas, entre ellos está Matamoros, Ciudad Juárez y Tijuana. Bueno, cuando investigamos o cuando analizamos las entrevistas y hemos hecho una tipología de traficante y el proceso de investigación en Monterrey, es que nos sorprendió las entrevistas. Encontramos dos grupos de traficantes, uno que nosotros llamamos el grupo no afectivos y grupo afectivos. Bueno, ¿quién es el grupo no afectivos? El grupo no afectivos es la persona que no tiene relación familiar o relaciones emocional social con la víctima, ¿no? En este caso son los hombres y mujeres que viajan hacia zona marginada del país y traen a la muchacha por medio de engaño. Es decir, esta persona es desconocida, ¿no? Entonces nosotros pusimos como grupos no afectivos. Pero por otra parte, el grupos afectivos es la persona que actúan como traficantes, son las personas que tienen lazos familiares o emocionales, en este caso el novio, padrastro, madrastra, cuñado, tío, amigos, entre otros. El interesante es eso, después de analizando las entrevistas, trabajando con estas muchachas, nosotros encontramos que la participación de los grupos no afectivos ha disminuido. Es decir, antes lo que tradicionalmente decíamos, que una persona viene de la ciudad, me engañó, me llevó, ¿no? Eso ya casi está desapareciendo esa frase, ¿no? Entonces, ¿quién está traficando? En las personas, es decir, grupos afectivos, en este caso novio, tío, madrastra o padrastro, ¿no? Ellos lo que traen a la muchacha por medio de diferentes, por ejemplo, quiere casar con ella o quiere ofrecer un buen empleo, traen la ciudad y obligan o venden con los padrotes y venden a ella y obligan a trabajar como sexo solidario. Entonces es uno de los resultados que también nos sorprendió, que ya no hay participación de las personas desconocidas, es decir, el tráfico de mujeres se está ocurriendo en México por medio de las personas que conocen. Bueno, cuando llegan a la ciudad ya saben qué es lo que van a trabajar, porque en el lugar de origen no supieron qué es lo que van a trabajar, y cuando llegan a Monterrey, en este caso, si a las muchachas no aceptan trabajar como sexo servidora, entonces empiezan a ejercer la violencia. La violencia puede empezar de violencia verbal, después ser psicológico, hasta la violencia física, ¿no? Incluso hay casos que, por ejemplo, los padrotes dicen que si no vas a trabajar, no te matamos, ¿no? O si no, hacemos daño a tu familia. Entonces hay una violencia extrema contra ellas. Bueno, ¿qué es lo que pasa con ellas? No dejan de salir libremente, ellas no pueden salir del lugar de donde viven. No dejan hacer las amistades. Incluso hemos observado que cada 6 meses, 7 meses hacen cambio de lugares para ellos, según ellos, que la muchacha no conozca el lugar y a las personas que visitan ahí. ¿Sí? También violan sexualmente, pegan con objetos
Incluso hacen diferentes tipos de torturas para que las mujeres acepten ofrecer su cuerpo como sexoservidoras. Y también se sufren los chantajes también hacia ellas y también a su familia, ¿no? Bueno, las mujeres traficadas en Monterrey y sus características, que es lo que encontramos en Monterrey. Las mujeres que vienen aquí, la mayoría son de Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. Hay mujeres de otros estados, pero estos son los estados de donde vinieron más mujeres. Cuando analizamos la edad, de menos de 15 años existen 13 mujeres. Es decir, la mayoría de las mujeres son de menos de 15 años. Bueno, por medio de con quién vinieron, si ustedes ven, la mayoría de las mujeres vinieron por grupos afectivos. Entonces, ellas dicen que vinieron por su madrastra, ahí me equivoqué en la madre, es madrastra o el novio. Es el novio y padrastro y cuñado son los que frecuentemente las mujeres señalan que vinieron por medio de ellos. Una vez en 2004 yo hice un trabajo de campo en Tapachula, en Ciudad Hidalgo, también entre Guatemala y Chiapas. Nosotros encontramos en Ciudad Hidalgo, Tapachula, que existen las mujeres desde 9 años que están trabajando como sexoservidoras ahí. Entonces podemos dar cuenta de qué tanto existe el problema. Y bueno, en el caso de Monterrey, como ya dije, la edad fluctúa entre 12 y 25 años, es la edad que nosotros encontramos, pero la mayoría de las mujeres están menos de 15 años. Muy pocas veces encontramos las mujeres entre 25 o más de 25 o 30 años. Una de las cosas es que los padrotes dicen no prefieren a las mujeres adultas porque los clientes no tienen preferencia. Incluso cuando analizamos las características, casi 99% de las mujeres son casadas, solteras. Entonces, una de las frases que en el artículo menciona, una señora dice, mis clientes no prefieren las ropa usadas. Es decir, quieren que siempre los clientes quieren tener relaciones con las mujeres solteras y más hasta si digo la palabra, quieren siempre hay una preferencia que la mujer sea de virgen, ¿no? Entonces es uno de los, por eso cuando hay, incluso en el caso de Ciudad de México, en Monterrey, encontramos que cuando llega la muchacha, ahí hacen una rifa por los clientes y quién primero va a tener relación sexual con esta muchacha. Entonces ahí empiezan a pagar más, ¿no? Es decir, como a veces nosotros decimos que vender la virginidad. Ellos, los patrones, venden la virginidad de estas muchachas. Bueno, ¿cuáles son los factores? También nos sorprendió cuando analizamos los factores, que siempre pensamos, la literatura nos señala que los factores económicos más importantes o empujan a las mujeres al tráfico, pero al contrario, en el caso de México, en el caso de Monterrey, México, nos han encontrado los factores familiares, eso tiene mucho más importancia que los factores económicos. Las muchachas dicen que no tengo papá, no tengo mamá, o me están pegando en mi familia. Entonces hay serie de problemas familiares que nos mencionan y después empiezan a generar cuestiones económicas, ¿no? Entonces nosotros creemos y pensamos que los factores familiares tienen que ver mucho cuestión del tráfico de mujeres en México. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? El tráfico de mujeres lleva a la explotación sexual y problemas de salud. Cuando preguntamos a las mujeres y nos respondieron que la mayoría de las mujeres tienen problemas de salud reproductiva, es decir, como dolor durante el sexo, descarga vaginal, sangrado durante el sexo, infecciones frecuentes. Y cuando preguntamos el uso del condón, muy pocas veces las mujeres sí usan condón. Debo decir aquí, las mujeres sí quieren utilizar, ellas sí quieren que su cliente use el condón, pero el problema es que el patrón o la patrona no quiere que el cliente use el condón o tenga relación con condón, porque cuando el cliente dice yo quiero tener relaciones sexuales sin condón, entonces el patrón tiene que pagar más dinero. Es decir, si la muchacha cobra 200 pesos, en este caso tiene que pagar como 500 pesos, el precio dobla. Entonces, la muchacha sí quiere, pero la patrona no deja que el cliente use el condón. Entonces, como no usan, no tiene
uso de fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces tienen problemas de, tienen problemas de, bueno, enfermedades de transmisión sexuales, incluso puede ser que están infectadas por VIH-Sida. Incluso hay el problema de abortos. Incluso las mujeres dicen que han abortado 3 o 4 veces. Bueno, y cuando también analizamos su condición de salud mental, muy frecuentemente las muchachas dicen que ellas tienen problemas psicológicos, es decir, sienten ansiedad, tienen depresión. A veces muchas mujeres dicen que han intentado suicidarse, también siempre pelean con las otras muchachas, entonces las muchachas ya como 21 o 22 años siempre pelean con las muchachas de menores, de 12, 13 años o 15 años, porque no sienten gusto con ellas. Entonces siempre dicen que no, es que ya nos empiezan a discriminar, ya nos tratan que somos como una vaca vieja. Minutos solo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con después de estas muchachas? Muchas de las muchachas sí quieren salir de los lugares, y cuando preguntamos ¿qué vas a hacer cuando sales? Entonces la mayoría de las veces las muchachas dicen no salen, no sé qué es lo que voy a hacer. Y hay muchachas que, por ejemplo, que sí salieron del lugar y sí llegan a la sociedad para integrar y para vivir bien, pero el problema es que como ya han trabajado con este oficio, es muy difícil que ellos, han sido difícil para ellos integrar dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? Regresan otra vez a estos lugares, pero no como trabajar como sexo solidario, incluso ellas propias hacen su propio negocio. Entonces dicen, bueno, a mí me trajeron, me engañaron, ahora yo es como empezar una cosa de revanche, ¿no? Entonces, las mismas patronas que están aquí en Monterrey, hubo en algún momento y ellas mismas fueron traficadas, ¿no? Entonces empiezan a hacer su propio negocio. Entonces empieza como un círculo vicioso. Bueno, el caso de conclusión rápido es, nosotros lo que encontramos, el tráfico de mujeres es un fenómeno multicausal. Nosotros dijimos debe ser un factor familiar, económico, social y personal, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Que los factores familiares son los principales que los factores económico y social o personal. Y otra conclusión muy importante que nosotros vemos, que la figura del traficante ha cambiado. El traficante ya no es una persona desconocida, es una persona conocida. En este caso novio o el papá o tío, etc. Sí, estas mujeres sí tienen varios problemas de salud, incluso el problema física y mental. Afecta su reintegración social. Bueno, sí existe ley, en 2010 se aprobaron la ley en Nuevo León, pero todavía no tiene la política pública, es decir, nuestros diputados, nuestros políticos no saben cómo vamos a aplicar esta ley, ¿no? Sí tenemos esto. Gracias. Del noreste de México hacia los Estados Unidos de México. Gracias. ¿Se escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la doctora Vázquez por la invitación. Y bueno, nosotros aquí vamos a presentarles algunos de los resultados que he venido yo obteniendo a través del estudio que he realizado en una primera etapa para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y en un segundo plano para los estudios de doctorado que estoy haciendo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces nos vamos a enfocar en analizar algunas de las causas y las consecuencias, se podría decir, de la migración hondureña en tránsito por México hacia Estados Unidos, y migración precisamente indocumentada, ¿verdad? Algunos puntos esenciales que nosotros tomamos muy importantes para analizar el caso de la migración hondureña a Estados Unidos en el siglo XXI es no tratar de analizarla de manera desvinculada en
lo que es el proceso de lo que fue la inmigración y la posterior inmigración de los hondureños. Creemos que esa forma de analizarla es importante para entender al menos el caso hondureño, ¿verdad?, que nos interesa a nosotros explicar. El país de Honduras recibió inmigrantes y refugiados en la década de los 80, posteriormente también, anteriormente, precisamente recibió inmigrantes norteamericanos a través del enclave de las empresas bananeras, y hoy Honduras pues se ha convertido en uno de los países latinoamericanos que mayor expulsa pues personas hacia Estados Unidos, y se ha constituido en una migración con altos costos y elevados problemas para el país, muchos riesgos y una total vulnerabilidad, como ya lo expresaba anteriormente Arun en su presentación. Perdón, Vladimir, como sí, que no se te escucha muy bien. No se me escucha bien. Ahí está, sí. Como antecedente podemos referirnos a en el siglo pasado, 1920, 1950, esa fue como la manera como se dieron las migraciones de los centroamericanos hacia Honduras, a través de las compañías bananeras que llegaron por medio de enclaves, y ahí se fueron dando una serie de relaciones comerciales y sociales con los hondureños y los norteamericanos. Se fueron estableciendo en lo que es Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, a Nueva York también. Las empresas eran la Standard Fruit Company, que estaban enclavadas ahí en lo que es la costa atlántica, la costa norte de Honduras. Se puede decir que la frontera pues, de Estados Unidos en Honduras estaba ahí en los barcos de vapor que estaban en ese entonces y trasladaban la fruta. No estaba precisamente como es ahora en el perímetro de seguridad que existe, pues, y ya todos conocemos que empieza en Tapachula para arriba. ¿Cómo se dieron la evolución de las migraciones de los centroamericanos en los 70s, 80s? Ahí lo vemos claramente, principalmente en el mapa. Bueno, no se daba mucho lo que eran las inmigraciones de los hondureños, más que todo se daba lo que era la llegada de refugiados centroamericanos, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos. También habían campos de refugio en Costa Rica, en México y en otras partes de Estados Unidos y Canadá. Se fueron trasladando algunos de eso, fueron como se fueron dando los movimientos hacia Estados Unidos y hacia parte de Centroamérica. Actualmente el panorama cambia, pues Honduras pasa a ser un país del sector de inmigrantes y refugiados, pasa a ser un país totalmente expulsor de personas. Tenemos que los hondureños ahora migran hacia El Salvador tiene una economía dolarizada, entonces van a trabajar ahí los hondureños, se desplazan hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Costa Rica, hacia todos lados, y también se está dando ahora una migración hacia Europa, Italia, España, a través de redes de apoyo con cuidado hacia personas adultas, y es como se está dando esa nueva ola migratoria de hondureños. O sea, nosotros hablamos de que se trata de una inmigración forzada y compulsiva la que se está dando en el caso hondureño. Este cuadro es muy representativo porque de alguna manera resume cómo ha sido la evolución de la migración hondureña en las distintas etapas que se ha venido dando. Tenemos que, por fases migratorias, si la podemos clasificar así, está el enclave bananero, el enclave militar también que se dio en los años 80, y bueno, posteriormente una explosión que se da en 1990, donde se da la inmigración a raíz de las medidas neoliberales, el huracán Mitch, las crisis económicas, sociales, políticas, que, bueno, ustedes quizás algunos ya las conocen y las manejan súper bien y saben muy bien lo que estoy hablando. Aquí se da un panorama más general y cómo se puede ver de cómo las migraciones hacia Estados Unidos de parte de los hondureños se han venido incrementando en comparación con los otros países también. Tenemos el caso de Honduras, precisamente en 1990 es cuando se da esa expulsión y va creciendo al doble, al triple. Bueno, la migración salvadoreña y guatemalteca también es mayor, pero recordemos que ellos salieron desde hace mucho tiempo antes por otras causales, ¿verdad? Que fue precisamente los conflictos bélicos a nivel de los países ahí en Centroamérica. La descripción de algunos de los resultados que yo les voy a presentar ahorita y que hemos encontrado hasta el momento es, bueno,
es una migración compulsiva y multifacética la de los hondureños. Así nosotros la clasificamos porque son múltiples las causas, no solo es el aspecto salarial y laboral que se da como quizás se estuvo dando o se da también ahorita con la migración mexicana hacia Estados Unidos. Es una migración también de elevados costos y riesgos, un cambio en las rutas, la política de coordinación y deportaciones también ha sido un elemento que hemos encontrado dentro de los hallazgos, una anarquía migratoria, la violación sistemática de los derechos humanos es impresionante, realmente es brutal. Entonces aquí por ejemplo tenemos un mapa de los cruces de migrantes centroamericanos por el noreste que nos señala realmente cómo se han ido dando algunas de las migraciones. En Chiapas el 34% por ahí ingresa, dicen, en Tabasco el 59%. Este dato es como un poco, en Chiapas el huracán Stan devastó toda la línea de tránsito durante el 2005 fue, nosotros levantamos estos datos en el 2006, 2007 y bueno, ahí ellos entraban por Tabasco, se incorporaban a Chiapas y luego trataban de entrar o ingresar por el noreste. El lugar de destino hacia donde ellos se dirigen más o menos está relacionado con los lugares de anterior migración que se daban en la década del 50, del 20, en el siglo pasado. Está California, Texas, Luisiana, Florida, son los lugares hacia donde ellos, los migrantes, que iban y coinciden realmente con los del censo de Estados Unidos, con unas variaciones que se han venido dando en el censo del 2010, porque ya el lugar que aparece ahí, que es en Florida, ya no es Florida, sino que es precisamente Texas, California, Luna y Florida, sí. Con respecto a los accidentes y los riesgos de los migrantes, nos dijeron a nosotros que, bueno, la mayoría de los accidentes de riesgo que sufrieron fue en Veracruz, que una gran parte de los accidentes se dio en Coahuila, que es un estado aquí del noreste, y bueno, de alguna manera nos va reflejando la ruta que ellos van siguiendo, es un punto estratégico, pues Veracruz, San Luis, ahí se dibujan para tratar de cruzar hacia Tamaulipas o el estado de Coahuila. El estado de México también figura entre los lugares donde ellos reciben o accidentes, se accidentan. En Lechería hay un punto ahí, hace poco, esta semana apareció una migrante ahí estrangulada y bueno, ese es un punto, no sé, que ha sufrido mucho ahí los migrantes, persecución y asaltos. Las agresiones que ellos presentaron, nos dijeron a nosotros que la mayoría se había dado en Chiapas, en el sur de Chiapas, y bueno, se va incrementando en la medida que ellos van haciendo su recorrido por Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila también aparece, Nuevo León y Tamaulipas no apareció en ese momento, pero consideramos que ahora actualmente es uno de los lugares donde más violencia se está dando en contra de los migrantes. El tipo de agresión que se dio, pues ahí vemos que es una violación pues, sistemática de gran intensidad, robo, asalto, amenaza, golpe, intento de suicidio, amenazas, extorsión, persecución, o sea, de una serie de tipos de agresiones que se van dando y de manera sistemática, que no solo implica lo que es el robo, pues, sino que también implica la agresión física y psicológica, en algunos casos hasta la muerte. ¿Quién cometió la agresión contra los migrantes? Bueno, las autoridades, ellos fueron claros pues, y precisos al determinar que había sido la policía y los tres órdenes, había los tres niveles de gobierno, el federal, municipal, estatal, agentes de migración en segundo lugar, autoridades, nada más así de manera general lo establecieron, la policía de Guatemala y menor cantidad el ejército. Con respecto a los civiles, dijeron que habían sido los ciudadanos en general, algunos que los asaltaban en el trayecto, los vigilantes de los trenes, garroteros, como los llaman ellos, y bueno, pandillas, vigilantes privados, ladrones. El pollero aparece en un otro grado ahí, no sé, esto quizás ha cambiado totalmente porque estamos hablando de que el ambiente ahorita se da de una anarquía, un desorden migratorio en el cual ya no se sabe qué actividades y cómo se lleva a cabo estas acciones.
los datos más recientes del Instituto Nacional de Migración es que la migración cayó en un 70% de los centroamericanos hacia Estados Unidos. Esa fue una nota de Milenio en esta semana que se publicó. Y bueno, los migrantes asegurados han bajado 433.000 a 143.000, dice, entre 2005 y 2010. Amnistía Internacional también hizo un comunicado en esta semana donde dice que las bandas que acechan a los migrantes pues siguen impunes en México. Estas son unas fotografías de los deportados hondureños a Estados Unidos. Ellos llegan semanalmente, los trasladan vía avión charter, algunos de los repatriados de México. Las tendencias, según migración, pues han bajado, pero las tendencias que nosotros tenemos con respecto al censo de Estados Unidos es que va a la alza, pues, y va creciendo. Costa Rica es uno de los países que se mantiene pues casi igual desde 1960, no hay migración, igual que Panamá, los países que presentan mejor índice de desarrollo en Centroamérica, no solo en Centroamérica, sino a nivel también de Latinoamérica. Y bueno, El Salvador y Guatemala son los que puntalan, igual que ahí va Honduras para arriba, y creemos que en un determinado momento Honduras va a llegar a ocupar esos lugares que tienen ahora El Salvador y Guatemala. Y bueno, no es halagador eso tampoco, ¿verdad? Pero el crecimiento que se ha dado de los hondureños es también constante, por décadas. Llegamos en la gráfica desde 1960 a 1970, y bueno, del 2000 al 2010 es impresionante cómo se ha ido dando esta migración hacia Estados Unidos. Bueno, manera de conclusión, y bueno, nosotros creemos que más que decreciente, hay un receso ahorita en este momento en lo que es la migración debido a múltiples factores pues, que se están dando, ¿verdad? La crisis social, la crisis económica en Estados Unidos de alguna manera frenado, que se ve la migración de una manera también más continua y también la participación de los migrantes en las redes no está funcionando de alguna manera muy bien, en el caso de los migrantes hondureños. También el otro aspecto que creemos que está influyendo es la violencia aquí en México, pero más creemos que se está dando un reacomodo de las rutas y de las formas de migrar. O sea, eso es lo que va a venir o lo que va a pasar. La contención y la seguridad creemos que no es la solución al problema, sino que tiene que ser una corresponsabilidad de los estados, tanto de Honduras, el caso de México, de Estados Unidos, y atender la problemática de manera integral, ¿verdad? No solo enfocarnos a lo que es los derechos humanos, sino a las causas y consecuencias estructurales de esta problemática. Pues ahí vamos a encontrar quizás algunas de las soluciones. Y bueno, con esto termino y le agradezco mucho su atención.